Hey, hola. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bueno, voy a tratar un tema hoy un tanto interesante y controversial. Temáticas cristianas. Espero que les guste. A ver, solamente voy a organizar un poquito, un segundito, los puntos que quiero comentar. Y listo. A ver. A ver. Bueno, muy bien. Gracias, Andri, que comparte ahí en los grupos el enlace para ir abordando la temática. Bueno, ¿cuál es el tema cuál es el tema que quiero comentar hoy? Sobre lo que llaman, sobre el choque que hay entre la filosofía, por ejemplo, del calvinismo y el arminianismo, que es lo que algunos llaman la soteriología. Varias palabras tienen. Básicamente es predestinación o libre albedrío. Así que, bueno, tema curioso porque predestinación significa que la vida o el destino de la persona ya está predeterminado. Es decir, hagas lo que hagas, ya está fijo. Mientras que libre albedrío es que tú decides, ¿no? Em, a ver. Bueno, aquí me sale, bueno, no sé muy bien, no entiendo muy bien de live cómo funciona. Vale. Estoy pendiente si André me comparte por aquí las preguntas. Un segundo. Bueno, no sé, supongo que pone invitar, no sé para qué. Porque no es lo mismo subir a que opinen. Que a veces la gente cuando me invita a mí. Ah, vale, vale. No, supongo que si alguien quiere subir, que lo pidan. No sé, si tiene algo que aportar que sea constructivo. Bueno, el punto entonces es, en este sentido, el ser humano, ¿no? O el individuo tiene una predestinación, es decir, todo este concepto que tiene el cristianismo, este constructo de lo que llaman la salvación, ¿sí? A veces hay algunos temas que son tan enredados que es hasta difícil saber por dónde lo pliegas o por dónde lo armas o incluso por dónde empiezas porque siempre tiene alguna otra ramificación. Y la culpa no es de lo que esté escrito a lo mejor digamos en la Biblia, sino de, no sé, en el caso del cristianismo más, bueno, casi, diría casi 2000 años de doctrinas donde se solapan o se mezclan una con la otra y se hace a veces como una telaraña donde para llegar a un punto hay que empezar a desarmar un montón de cosas, ¿no? Casi siempre son cosas que se dan por sentadas o doctrinas que ya se basan en cosas incuestionables. En la mayoría de los casos a veces definiciones. Dan por sentado lo que significa gracia, que significa salvación, que significa condenación, que significa vida. Todo eso ya lo dan por sentado y en realidad todas esas definiciones requieren una reestructuración. El punto número uno es entender que nosotros no somos un cuerpo, ¿sí? Nosotros somos es un alma, es decir, somos parte de una conciencia colectiva, una red de conciencia que existe dentro de la mente de Dios y hemos sido co-creadores de este universo, un universo particular de entre por lo menos 22 otros
o sea, unos 22 universos que ha creado la red de conciencia colectiva. Entonces, nosotros nos proyectamos dentro de este universo y ¿qué hace la mente? Crea, o la conciencia, digamos, crea un cuerpo espiritual para cada dimensión. Hay 7 dimensiones básicas y después hay otros niveles hacia el siguiente nivel de conciencia, sí, unos 3 niveles. Bien, entonces nosotros estamos ahora mismo en cuerpos de tercera dimensión, los animales, las plantas están en segunda dimensión y el mundo mineral pertenece a la primera dimensión. Las dimensiones que están encima no las podemos percibir con estos sentidos. Cuando ustedes observan, por ejemplo, casos donde aparecen de repente, como si están familiarizados con la Biblia, el caso de Eliseo, donde viene su Padawan, digamos, y le dice: Señor, estamos rodeados de enemigos, y él ora y dice: Señor, que pueda ver los ejércitos, y entonces de repente ve en la llanura un montón de ejércitos. Todos esos ejércitos pertenecen a la cuarta dimensión, cuarta densidad. Bien, entonces, y después muchas de las dimensiones se pueden estar compaginadas cerca la una con la otra, pero no entran en conflicto, no chocan. Bien, quien está en una dimensión superior puede bajar a una dimensión inferior, pero el que está en dimensión inferior, para subir a la siguiente, tiene que desarrollar su conciencia en marcos de la unicidad, de la conciencia colectiva, del deshacimiento del ego. Es decir, es un trabajo que implica a veces muchísimas encarnaciones hasta llegar allá. Eso es lo que el budismo llama la iluminación, el despertar de conciencia, el moksha, el nirvana, y que mal llaman en el cristianismo la resurrección, ¿sí? Esa es la palabra hebrea takum, levantarse o despertar. Cuando tú alcanzas ese estado de conciencia que no tiene nada que ver con el cuerpo, que el cuerpo de tercera dimensión no se va a transmutar en cuarta dimensión. Es el alma el que va a adquirir uno de los... Es decir, el alma ya tiene consigo, podemos llamarle una integración de 7 cuerpos para cada una de las dimensiones de este universo. ¿Bien? Entonces ya hay un cuerpo reservado. Por eso dice: hay un cuerpo espiritual y un cuerpo terrenal. Ya está configurado, ya está integrado. Simplemente no puede funcionar o activarse mientras la mente, ¿sí?, la conciencia, está en un nivel vibracional más bajo, que implica ideas de separación, ideas de falta de perdón, ideas de resentimiento y de odio, ideas de polaridades, todas estas cosas que estaba explicando. Cuando la mente está atrapada, ¿sí?, dentro de esas ideas y esos constructos, no puede entender que hay una totalidad, no se libera, entonces sigue atrapada dentro de la tercera densidad. Entonces, eso nos lleva al punto de cuál es el propósito que está teniendo el alma. El alma no está funcionando de forma individual, está funcionando como red, ¿sí?, de infinidad de incontables, solo Dios sabe cuántas almas están en este universo experimentando, ¿sí? Pues ese proceso en distintas épocas, distintos cuerpos, distintos mundos, ¿no?, distintas galaxias. Entonces todo este proceso que se está desarrollando es parte de, podemos llamarlo así, como un guión, ¿sí? Así como hay un script, una historia que cuenta un guionista sobre una película o cómo va a ser una serie, se desarrolla todo, se estudia, se planifica y se saca adelante como un proyecto cinematográfico de serie. Entonces lo mismo es aquí en cuanto al alma, a la conciencia. Se establece un guión, una película por así llamarla, y se desarrolla. ¿Ok? Entonces nosotros, estando dentro de esa red de conciencia, aceptamos esa idea y se establecen las reglas. Reglas, por ejemplo, de que en tercera densidad no vamos a recordar encarnaciones anteriores. Reglas, por ejemplo, como las explica Hermes Trismegisto, ley de causa y efecto, lo que algunos llaman el karma, o siembra y cosecha. ¿Qué otras cosas? Todo el concepto que está relacionado con el amor, la comprensión de que todos somos uno, que todo tiene una intención de crecimiento y de unicidad. Bueno, sí, ahí lo pueden buscar en lo que se llama la tabla hiperbórea, ¿sí? O también los principios de Hermes. Bien, entonces es una serie de referencias o puntos que también se mencionan en los trabajos de Laura Rickert, ¿sí?, que llaman el material de Ra o la ley del uno. Entonces estos principios son básicamente el mecanismo de funcionamiento. También las tablas esmeralda de Thoth o del Jyoti también se explica. Entonces todos estos mecanismos es cómo funciona, ¿sí? Como si imaginásemos que el mundo es similar a la película Matrix, ¿sí? Cómo funciona la red, cómo funciona el sistema, ¿bien? Y ese es el punto esencial en ese sentido. ¿Cómo son los mecanismos? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es el diseño? Ahí está el punto esencial. Bien, entonces,
cuando el alma entra aquí, no recuerda qué está haciendo, para qué ha venido, cuál es el propósito que tiene, no entiende nada de eso. Entonces es lógico que uno se plantea en cierto momento de la existencia: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito al que estoy, ¿no? Entonces está buscando respuestas. A lo largo de la historia, muchas personas son instruidas por el Espíritu Santo para informar a otros y dar ciertas enseñanzas, en muchos casos a veces metafóricas, a veces pues tratando de ver cómo se puede dilucidar esta idea de la existencia. Y bueno, eso nos lleva al punto de este tema de hoy, sobre el alma, ¿bien? Y, por ejemplo, el concepto de la omnisciencia de Dios. Por ejemplo, para uno de los puntos por los que se podía empezar es que algunos dicen si Dios es omnisciente, ¿sí? Hablemos de Dios en el sentido de todo lo que es la red de conciencia superior, bien, desde la fuente hacia lo que podría ser hasta la propia deidad bíblica Yahweh, ¿no? Jehová. Bien, es omnisciente, lo puede sentir todo. Lógicamente tiene que ser omnisciente. ¿Por qué? Porque si no se contradecirían los propios textos bíblicos que dicen que en Él somos, vivimos y existimos. Entonces, si todo el universo es una red, si todo el universo es una conciencia, todo está integrado, todo existe dentro de Él sabe absolutamente todo. Bien, entonces eso lleva al siguiente punto interesante, que es, por ejemplo, la soberanía de Dios, ¿no? De si Él está bajo control de todas las cosas. En efecto, está bajo control de todas las cosas. Y ahí vienen las típicas preguntas de, entonces, ¿por qué permite? Lógico que permite, porque es que eso es lo que nosotros establecimos en el guión. Si recuerdan la parábola del hijo pródigo, básicamente está expresando cómo el Hijo del Hombre, o sea, toda la red de almas que nos llamamos adámicos, vinimos a este universo, decidió desligarse del jardín de Edén, decidió abandonar el reino superior y venir al mundo material, es decir, este universo, ¿bien? En la galaxia que sea que esté desarrollándose. Entonces, ¿por qué dice que es un hijo pródigo? Porque derrocha y desperdicia el poder creativo que tiene el Padre. Y bien experimenta, no se acuerda de nada, hasta que cuando está en lo más bajo, empieza a subir escalones, empieza a autoconocerse, empieza a recordar quién soy. Y el recordar no significa memorias o visiones necesariamente, sino que empiezas a encontrar que hay una conexión de un propósito que tienes en la vida, de que hay algo más grande. Empiezas a conectarte con la idea de la mente, empiezas a conectarte con la idea del espíritu, empiezas a conectarte con la idea del alma, empiezas a conectarte con el concepto de, como digo, de destino, y dejas de estar mirando las cosas superficiales y de las amalgamas y las distracciones del mundo físico. De manera que ahí está el primer punto que podríamos comentar sobre si Dios consiente, ¿sí? O si Él permite. Lo primero que hay que entender es que el primero que permitió que nosotros tomásemos la decisión de crear este universo fue Él. Entonces, no lo creamos fuera de Él, lo creamos dentro de Él. Es como si dijese: hijo, ¿tú quieres experimentar eso? Desarrollalo, adelante. Yo te pongo aquí la posibilidad de que lo puedas construir, pero el ser humano eligió lo que simbólicamente llamaríamos el árbol del bien y del mal, es decir, un universo que es dual. Tiene bien, tiene mal, tiene muerte, tiene vida, todas estas experiencias, amor, odio. Y es donde la cosa se pone interesante. No fueron decisiones que tomó la fuente, el uno, sino que fueron decisiones que tomamos nosotros. Por tanto, se estableció desde un principio, como en algunas partes del Nuevo Testamento dice, desde antes de la fundación del mundo, refiriéndose al universo, no refiriéndose al planeta Tierra como mundo. Es una confusión de términos, porque mundo es de la palabra de la Vulgata, ¿sí? La Biblia latina. En realidad se refiere a la palabra griega cosmon, que es el universo. Bien. Entonces es bueno también conocer esta apreciación, que cuando la Biblia habla de mundo no se refiere a la esfera planetaria, ¿sí? Sino se refiere a la palabra griega cosmon, ¿sí? O el conjunto de todas las cosas creadas, o la palabra olam, ¿sí? Todo lo que se ha construido, todo lo que se ha creado en general. Bien. Entonces, claro que Dios lo sabe todo, lo percibe todo, lo entiende y lo conoce todo. Sabe lo que va a pasar, lo que ha pasado. De hecho, el universo se podría decir que es simplemente un chasquido de dedos dentro de la mente de Dios, y ya ocurrió. Somos nosotros quienes estamos básicamente experimentando, como si mirásemos hacia atrás, dentro del tiempo y del espacio.
Entonces por eso para nosotros transcurre el tiempo y las cosas están a ciertas distancias, entonces tienen un volumen, un tamaño, una proporción. Estamos dentro de la ilusión del tiempo y el espacio. Pero si quitas el tiempo y quitas el espacio, por una regla lógica de física, todo estaría unido. Solo habría una única cosa. Lo que parece que hace que todo esté distanciado y separado y alejado es el tiempo y el espacio. Entonces, como es una ilusión que existe dentro de la mente colectiva, en realidad todo está dentro de Dios. Es básicamente similar a como si nosotros estuviésemos dentro de Dios teniendo un sueño que nosotros mismos nos inventamos. Y ese sueño lo podemos llamar universo. ¿Vale? Entonces, esto está más allá de los simples razonamientos que se pueden discutir sobre predestinación y libre albedrío. Una de las reglas esenciales es decir, al decir al individuo, puedes hacer determinada cosa, eso es asunto tuyo. Algunos no creen en el libre albedrío, pero eso sería una refutación del propio texto que te dice, y se le puso en el jardín, en medio del jardín, ¿sí? ¿Qué es el medio? Tu coherencia. ¿Sí? Entonces se le dio al individuo la capacidad de que él comiese si él quería comer. Para los que somos padres es una cuestión bastante evidente. Si yo tengo un niño pequeño, ¿sí? Y lo llevo a un jardín a que juegue, y yo mismo soy el que ha plantado esos árboles para él, ¿por qué rayos voy a poner un árbol que lo puede envenenar y le voy a decir después no lo toques? Para empezar es, papá, si tú eres bueno, ¿por qué has creado un árbol que tiene mal y que tiene bien? Para empezar sería solamente bien porque tiene mal. Si tú eres un ser bueno, ¿por qué has creado mal? Ese es el primer cuestionamiento que uno debería hacerse. El segundo es, ¿por qué él crea un árbol que tenga algo mal? ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es su propósito creando un árbol que tenga mal? El tercer punto es por qué lo pone en su propio jardín. ¿Por qué no lo pone en una prisión, lo encierra, lo esconde en el infierno? ¿Por qué lo pone en su propio jardín, el mejor lugar? Y ahí pone un árbol que tiene mal, aparte que tiene bien, pero es un árbol dual. La cuarta cosa es por qué pone a su hijo a jugar al lado de un árbol que es peligroso para después regañarlo y decirle no lo toques. Si los niños son curiosos, sabes que los niños van a tocar las cosas. Es como decirle, quiero que hagas eso, pero te voy a decir no lo hagas porque ya sé que lo vas a hacer. Eso es lo que hacen los niños. Entonces después él mete la pata y después lo regaño y lo castigo. Es un poco contradictorio, ¿no? Hasta si un padre puede pensar eso, no lo va a saber Dios. Entonces el punto es entender que estamos hablando de símbolos, no estamos hablando de hechos empíricos y reales, ¿no? Entonces, ese concepto es que él le dice al ser humano, ahí está esa oportunidad, o sea, está esa posibilidad de todas las posibilidades que tienes de desarrollarte dentro de un sistema que podríamos llamar universos, ¿sí? Un universo que se pueden crear, que la mente colectiva puede crear. Tienes la posibilidad de crear un universo así, pero yo no te lo recomiendo, ¿sí? Es decir, la posibilidad está, ¿por qué? Porque como estamos integrados en Dios, existe la posibilidad, pero Él no es el que tomó esa decisión, la tomamos nosotros. Quiere decir que la posibilidad estaba y Él le dijo, no vayas a comer de eso. ¿Qué significa comer de eso? Es participar, hacerse parte de eso, ¿sí? En otras palabras, no vayas a construir un universo que sea dual. Bien, no te lo puedo prohibir, porque si no, lo primero que... Es decir, si fuese realmente una prohibición, si fuese realmente algo que no puedes hacer, habría puesto una valla. No lo habría puesto ahí dentro de las posibilidades que él podría tener de poder alargar y comer del fruto. O sea, es tan interesante que ellos podrían estirar la mano y coger y comer del fruto. Quiere decir que estaba totalmente a su alcance. ¿Y yo para qué quiero un árbol que puede alguien comer, que lo puede digerir, si yo soy un Dios que estoy por encima del mundo físico y de los árboles físicos? Entonces estás hablando de símbolos. Bien, si construye un árbol cuyo fruto se puede comer, quiere decir que ese árbol era para gente que tiene boca y que tiene estómago y sistema digestivo. ¿Quién es más sino Adán y Eva según el relato? Así que si uno utiliza la lógica y la coherencia, está básicamente dando a entender que el libre albedrío es algo que se le permite desde el principio al Hijo del Hombre para que él experimente y cree lo que él quiera hacer. Y el ser humano, digamos, definiéndolo más correctamente, el Hijo del Hombre elige construir un universo dual. Pues entonces ahí es donde la cosa se empieza a poner peliaguda, ¿ok? Ahí entonces se proyecta el Hijo del Hombre dentro del universo a través de millones incontables de partículas espirituales que llamamos almas, y en cada dimensión van encarnando en cuerpos de normalmente tercera densidad, ¿sí? Algunos otros, que son algo así como hermanos mayores, no entran en esa densidad,
ya empiezan directamente a trabajar como administradores en niveles mucho más elevados, porque tiene que haber un administrador. Eso es lo que en el relato simbólico llaman el querub, que tiene una espada llameante que da vueltas y vueltas y vigila el camino de regreso al Edén. Eso lo que da a entender es que hay otras conciencias que ya están en un nivel mucho más avanzado, que se encargan de proteger el camino de regreso. ¿Quién creó ese camino y para qué necesita un camino? Si fuese Dios, se teletransporta. No necesita un camino. ¿Para qué pones un camino? Si es un ángel, pues si tiene alas o tiene un carro volador, ¿por qué va a utilizar un camino? ¿Para quién es el camino? El camino lo pone para nosotros. Entonces te saco, como la parábola del hijo pródigo, solo que se enfoca distinto. Aquí dicen que Dios es el que lo saca, en el otro relato dicen que es el hijo del pródigo el que decide irse. Las dos cosas son lo mismo, pero vistas desde diferentes enfoques. Entonces, él es el que decide salir, y cuando él le decide salir, le ponen un guardián que protege el camino, no que evita que puedan entrar o que no hay ningún camino, ¿sí? O si no hubiesen puesto una valla o ponen un agujero y le dicen, o le habrían dicho, por aquí no entras, pero no le dijeron que no podía volver. Lo que hicieron fue poner un guardia. ¿Qué es el guardia? Son los propios malachim, son los propios mensajeros celestiales en sus diferentes niveles y rangos, que se encargan del camino, ¿sí?, de regreso que nosotros estamos retomando para volver a la fuente, ¿sí? Está diciendo, no se encargan de bloquear, sino de cuidar y proteger el camino. Lo mismo que cuando nosotros nos dicen guardar las escrituras, guardar mi palabra. No es que lo agarres y lo metas en una caja y se vale, aquí lo guardé. No, es ponerlo en práctica, ¿sí? Aplícalo en tu vida. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué es lo que está diciendo? Que el ángel se va a encargar de que nosotros apliquemos, ¿sí?, el desarrollo y la transformación interior de camino hacia el Gan Eden, o sea, de regreso hacia el origen desde que nosotros venimos. Entonces, en el sentido entendible de la forma, es que hay un proceso de transformación interior que es el que, digamos, es la razón por la cual estamos aquí. Entonces, el destino nuestro es volver a la fuente. Pero, como está el libre albedrío, o sea, la libre elección, tú decides si lo quieres hacer rápido o lo quieres hacer lento, si lo quieres ir subiendo la montaña o si lo quieres hacer tirándote dentro de un campo de espinos, si lo quieres hacer nadando río arriba, si lo quieres hacer subiendo en motocicleta. Es decir, la decisión la vas a elegir tú, ¿vale? Eso no te lo impone nadie, pero el destino es el mismo. O sea, el objetivo final va a ser ese. Luego, cómo tú lo quieras desarrollar, eso es asunto tuyo, se te respeta, como tú lo quieras tomar. ¿Qué ocurre? Como el ser humano se pierde, por eso ahí viene el concepto bíblico de que se ha perdido. Dice, lo que se ha perdido fue hallado. No quiere decir que fue destruido, ¿sí?, sino que se pierde, quiere decir, está metido en un bosque, en medio de la oscuridad, y dice, no sé para dónde ir, no se ve nada, no sé, ni siquiera sé dónde estoy pisando. Bien, entonces estás perdido. Lo que se hace es que en cierto momento, en el caso de Yeshua, es facilitar al ser humano que cree una conexión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le sirva de puente y de camino para regresar. Bien, Yeshua da las instrucciones y el individuo abre el camino a que el Espíritu Santo ya empiece a trabajar con la conciencia. Si estuviese Yeshua presente, pues él habla contigo y demás. Pero como está en otro lugar, en otro planeta, en otra dimensión, haciendo las cosas que esté haciendo, él abre una puerta para que nosotros tengamos un trabajo directo con el espíritu, ¿bien? Lo cual antes no era habitual porque el ser humano no sabía, ¿sí?, no había recibido una instrucción entendible de cómo comulgar con el Espíritu Santo. Era todo normativas y reglas y símbolos y disciplinas y cosas que al final no se terminaban de entender. Bien, pero Yeshua lo explica de una forma mucho más didáctica: la búsqueda interior, la paz interior, el silencio, cosas que el judío promedio lo llevaba siempre era a la literalidad. Símbolos que se toman literales, normas, reglas, pero no entendía la aplicabilidad para el alma. ¿Ok? Vale, Andrés está poniendo aquí una pregunta. ¿Hay un guión o un destino inmutable? ¿O también podemos elegir libremente nuestro camino en el tiempo presente? Eso es lo que estoy comentando precisamente. Hay diferentes capas del destino, ¿sí? Por eso los griegos hablan del Marmene, el Morus, Ananke, Fatum,
existen muchos conceptos porque se refiere tanto al destino del individuo como a diferentes cosas que están prediseñadas. Entonces algo que tiene un diseño ya establecido, que cumple una función en el tiempo tiene sus metas, es una forma de destino, ya está predestinado, ya está preconcebido, tiene un inicio, un desarrollo y un final. Bien, pero no todo es igual. Por ejemplo, para las almas hay un destino de la existencia. Para el ciclo de vida hay un destino, como llamaban los griegos el morus, ¿sí? Con el concepto de las moiras y demás, que es el concepto de la muerte, ¿sí? La fatalidad, el fatum, que estas, no sé si se llaman las brujas, estas señoras, ¿sí? Que compartían un ojo, que tiene un hilo delgado y lo cortaban y el individuo iba al Hades. Lógico, metáforas, ¿no? Símbolos que dan a entender diferentes conceptos, ¿no? Entonces, el destino final es que nosotros volvamos a la fuente. Bien, entonces hay diferentes, como digo, diferentes matices de eso. Por ejemplo, cada encarnación nosotros tenemos un propósito, pero ese propósito no entra en conflicto con el objetivo más grande, que es que volvamos a la fuente. De hecho, es una forma de estar conectado con eso. Entonces el destino pequeño siempre va a estar conectado con el destino más grande. El destino más grande es volvemos todos a la fuente. Pero dentro del destino particular, por ejemplo, hay un planeta que tiene un destino, ¿sí? Pero que también depende del destino más grande. Cada persona tiene su propio destino como alma y también en cada encarnación. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Sea cual sea, va a estar conectada con el destino más grande, ¿sí? Entonces, tienes un destino particular por unas características particulares del lugar y la época en la que naciste y las personas con las que te relacionas. Bien, ¿cuál es el propósito que tú tienes que está conectado con eso? Y es básicamente que se haga la voluntad de Dios, ¿sí? Es decir, que todos volvamos a la fuente. Bien, entonces es el punto importante entenderlo. Ahora, el concepto, por ejemplo, de la soberanía de Dios, que si alguna de estas cosas entran en conflicto con la soberanía de Dios, de que el ser humano haga lo que le da la gana, en realidad una cosa no entra en conflicto con la otra. Podemos imaginar que Zeus está en el Olimpo comiéndose unas uvas y lo están echando viento con unos abanicos, y mientras tanto abajo los mortales están tirándose piedras, golpeándose. ¿A él qué le importa? ¿Sí? A eso no le afecta. Bien, si él fuese un mortal que estuviese abajo y le diesen a una pedrada, pues entonces le afectaría. Es como cuando la gente le hace daño a su prójimo y le dice, Dios, perdóname. Pues Dios podría decirme, pero me pide perdón a mí, pide perdón a él. A mí no me has hecho daño, le has hecho daños a él. Bien, está digamos, esa retórica absurda que tienen muchos protestantes, ¿no? Me hago daño a mí mismo y en vez de decirle a Dios, ayúdame para, ¿cómo se diría?, sanarme lo que me he hecho, le pides perdón a Dios. Yo diría, yo soy perfecto, a mí no me afecta. Eres tú el que necesita ayuda, más bien pídeme que te ayude a ayudarte. ¿Sí? Entonces lo mismo aquí, en ese sentido, Él es soberano, Él está observando todo lo que ocurre, pero a Él no le afecta ni para bien ni para mal, porque Él no cree en la ilusión del universo. Para Él es solamente un sueño que nosotros estamos teniendo. Nosotros estamos teniendo pesadillas y la locura y que el bien y el mal y este mató y el otro invadió. Y para Él no es más que una película. Sí, Él está viendo la película. Él es consciente de que nada de eso es real. Para nosotros es un drama, ¿no? Y de hecho para muchas religiones es supremamente importante, porque ahí es donde entra el concepto del gatillo del castigo, ¿no? Si no hay gatillo del castigo y un infierno eterno o una destrucción eterna, entonces ya no te pueden tener sentado en un banquillo, ¿sí?, o en una silla, porque la persona diría, yo para qué necesito este señor que me esté diciendo que todo lo que hago está mal y que pase lo que pase me voy a ir al infierno y que tengo que depender de él. Pues me voy a mi lugar secreto, como dice Yeshua, como dice Jesús, hago mi oración, hago mi conexión con él, yo no necesito este individuo. Y entonces eso es un choque que no beneficia a grandes instituciones, especialmente la Iglesia Católica. Pero es que está justamente contradiciendo lo que dice la Escritura. Yeshua dice, me voy, pero les dejo el Espíritu Santo. Pero si me está diciendo que me deja el Espíritu Santo, que es una conexión personal que yo desarrollo en mi vida, ¿sí? Entonces, ¿para qué viene un individuo con su traje a decirme que yo lo necesito a él para llegar a Dios? ¿Está loco? ¿Qué me está diciendo? ¿Sí? Está contradiciendo lo que está diciendo la Escritura. Otra cosa distinta es que hayan lugares que sean baluartes o puntos de referencia. Bueno, sí, se puede entender. Mientras nosotros no teníamos material digital y todas estas cosas, y la gente no disponía de libros o era iletrada,
pues podía ir a lugares donde estaban los rollos, los manuscritos. Había alguien que se la pasaba leyéndolos y los entendía muy bien. Entonces había asesores, estaba la persona que te aconsejaba. Es entendible todo eso, y hasta el día de hoy todavía hay personas que pueden ir y pedir asesoría o consejo de alguien, pero eso no solamente tiene que ser en un monasterio, una iglesia o una mezquita o una sinagoga. Puede ser un psicólogo, ¿sí? Puede ser un terapeuta, puede ser un coach, ¿sí? O sea, sí, ¿por qué no pedir consejo a alguien en un ámbito en el que consideras que la otra persona a lo mejor tiene algo que decir? Bien, pero hay un camino más excelente, y es que el individuo se acostumbre a buscar la voz del espíritu. Ese debería ser en realidad el camino más elevado. El otro no se tiene por qué satanizar, pero tiene que llegar a un punto en que el ser humano diga: ¿hasta cuándo voy a estar preguntándole esto a mi profesor de primaria? Tengo 30 años, ¿no? Entonces uno también tiene que pensar: llevo 50 años, o llevo 20 años, llevo 15 años sentado en el asiento de tercero de primaria preguntándole al mismo profesor. ¿Hasta cuándo no hay un crecimiento interior? Que yo diga, tengo que dejar de estarle siempre buscando respuestas en el exterior y preguntándole a otros, en vez de empezar a buscar las respuestas dentro de mí, ¿no? El espíritu, si yo soy el templo de Dios, pues yo debería ir adentro a preguntarle directamente a Dios, sino porque se rompe un velo y es que tú tienes una conexión personal con Dios. Así que el punto no es satanizar que existan personas que realicen un servicio, ¿sí? Que sirvan, que aporten, que instruyan, que den información, pero que no se convierta en un hábito, que la persona no se vuelva dependiente de eso, sino que en determinado momento empieza a crecer por sí mismo, empieza a buscar por sí mismo. Bien, lo mismo que un niño. No le vas a decir a un niño chiquitito: búscate la vida. No, el niño al principio necesita un guía. Cuando ya va creciendo y empieza a hacer las cosas él solo, llega un momento en que ¿dónde está el niño? Ya hace lo que le da la gana. Bien, entonces ahí está también la cuestión de la independencia del propio individuo, que para eso la recibió. Escuchas, aprendes, pero llega un momento que también tiene que empezar el individuo a buscar la relación del Espíritu Santo, el mismo, ¿no? Bueno, entonces ahí está el punto ¿no? De que comento sobre el castigo. Voy a mirar si tienen alguna pregunta que esté relacionada con esto, por si no me voy a salir yo del tema. A ver. En la pantalla tan chiquitita. Vale, aquí reflexiones y versículos de Dios. ¿Y por qué no lo haría si sería para probar su obediencia? Ah, que ya perdí el hilo. No sé en qué momento me preguntaste eso. Exacto. Ya no sé en qué contexto me hiciste la pregunta, porque seguro que me la hiciste hace un rato. A ver, si dice la Biblia que somos predestinados. Exacto. Ok, vale. Entonces, el punto es entender que sí hay un destino, que hay una voluntad que tiene el ser humano para actuar, y en determinado momento, cuando el ser humano empieza, o el Hijo del Hombre, llamémosle, que a lo mejor es una palabra más adecuada, más afín a la Biblia, cuando el Hijo del Hombre empieza ya a darse cuenta de que hay un camino mucho más evolucionado y mucho más grande, empieza a plantearse sigo escuchando a mi propia inteligencia, mi propio razonamiento, mi propia intuición, que digamos que tiene hasta cierto límite, ¿no? ¿Cuándo podría preguntarle al que más sabe? Entonces ahí es donde está la intervención del Espíritu Santo. No significa que no puedas considerar sabiduría si tienes sabiduría, intelecto, conocimiento, intuición, pero hasta qué grado, ¿sí?, habrás conseguido eso en una encarnación por ti mismo. O sea, hay que ser realista. Si el Espíritu Santo es la fuente, o sea, es digamos que es el administrador al que Dios le ha dado toda la información sobre toda la conciencia para que Él se encargue de llevarnos de regreso, sería mucho más lógico que le pidiese asesoría a Él, ¿sí? Aparte que me va a corregir detalles, me va a ampliar, incluso hay cosas que me pueda
decir es mejor que lo hagas de la otra manera porque esto no te está beneficiando, ¿no? Entonces aquí es donde está la cuestión importante del asunto. El Espíritu Santo como modelo de guía y donde el individuo empieza a darse cuenta de que al final siempre es mejor dejar que sea la voluntad de Dios en vez de la voluntad de uno. Y en ese proceso te das cuenta de que cuanto más has estado poniendo tu voluntad, más has estado tropezándote en la vida. O sea, te encuentras como que muchas cosas han fluido de forma natural y han salido bien, pero podrían haber sido mucho mejor. Es un camino de transformación donde cuanto más has estado tomando decisiones tú, el ego te la ha estado jugando. Porque como dice la escritura, el enemigo se disfraza de ángel de luz y eso es lo que hace el ego. Se mete detrás de este razonamiento, tengo razón en lo otro, es que yo sé mucho sobre esto, yo lo entiendo todo. Y al final empieza muchas veces a meterte en problemas. Te mete en problemas con daña tus relaciones, daña tu economía, problemas de salud, problemas en proyectos, contigo mismo. Y al final todo este proceso, ¿sí?, te lleva eventualmente a darte cuenta de que es mucho más fácil pedir al Espíritu Santo que te guíe y hacer oraciones cuando empieza el día o en ciertos momentos del día en que tú consagres el día al Espíritu Santo, a los milagros y por encima de todo que se haga la voluntad de Dios. Porque al final uno puede pensar, mi voluntad, ¿cuál es? Puedes querer determinadas cosas, pero eso que quieres está condicionado a programas mentales que se convierten en ídolos, que son distracciones. Puede que no sean malos, pero hasta que no los corriges pueden estarte haciendo cometer traspiés. ¿Bien? Así que la estrategia mejor es que se haga la voluntad de Dios. Y el ego en cierto momento le puede hacer pensar a uno, si lo pones en la voluntad de Dios, nunca va a ser tu voluntad. Es como que no tienes en realidad libertad. ¿Para qué libre albedrío? El gran dilema aquí es que tu verdadera voluntad es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios y tu verdadera voluntad son la misma. Lo que pasa es que el ego se mete en medio y te crea otra voluntad. Te hace creer que tu voluntad es conseguir esto y esto y esto y aquello. En realidad eso es lo que el ego quiere para que tú te mantengas en una esclavitud. Pero con medida que te vas dando cuenta que estás conectado con Dios y que hay un propósito más grande y que tú lo dejas avanzar y dices que se haga tu voluntad y dejas que eso fluya, comienzas a darte cuenta, dices, oye, pero al final es que esto es lo que mi corazón anhelaba, solo que estaba como lleno de obstáculos y redes y engaños y distracciones. Y eso es lo que el Espíritu Santo al final le muestra a uno, que en realidad siempre tu voluntad interior estuvo conectada con la de Dios, pero el ego no te va a dejar que tú te des cuenta de eso, entonces te va a distraer creando una voluntad artificial que parece que es lo que tú necesitas y lo que tú quieres, pero no es eso. Entonces, para descubrir cuál es tu voluntad, que es la voluntad de Dios, tu verdadera voluntad, es importante que digas, Dios, hágase tu voluntad, porque yo no estoy muy seguro de cuál es mi voluntad. Yo creo que quiero esto, yo creo que quiero lo otro, pero a lo mejor eso que quiero está condicionado por miedos, inseguridades, obsesión, inseguridad, resentimiento. En la mayoría de los casos casi siempre son miedos, disfrazados de alguna manera, pero son miedos. Cuando tú dices necesito tal cosa, tienes un cuerpo y tienes vida. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Sí? Es como si una planta dijese necesito esto, o el conejo dijese necesito lo otro. ¿Qué vas a necesitar que no esté ya en la naturaleza? Es que no lo estás viendo. ¿Bien? Por eso Jesús decía, mirad los lirios, ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Mirad los pájaros, no se preocupan por si vamos a construir esto y la casa o lo otro, simplemente tienen ya un árbol donde pueden morar. O sea, lo mismo nosotros ya tenemos lo que necesitamos, la cuestión es que no lo vemos. Entonces a veces es mejor decir, Espíritu Santo, quiero ver, porque yo creo que veo, pero lo que veo son un espejismo, lo que mis ojos lo único que ven son objetos estructurados por átomos, sí, cargas eléctricas, pero en realidad no veo del punto de vista de los ojos espirituales. Y ahí es que todo siempre nos lleva a lo mismo, es consagrar al Espíritu Santo lo que uno va a hacer, consagrar al Espíritu Santo lo que uno siente, consagrar al Espíritu Santo el día, la decisión que va a tomar. Entonces es como que tienes la oportunidad de pedir consejo a un consejero gratuito y sin embargo te quieres arriesgar a tomar las decisiones por ti mismo. No es que uno no llegue a un punto en el que tenga cierta sabiduría para tomar decisiones, pero a veces también es
es un tanto arriesgado cuando uno no se ha depurado lo suficiente. Entonces, si puedo valorar entre confiar en un criterio que a lo mejor no lo tengo bien estructurado o pedir al Espíritu Santo, pues hombre, es mucho más inteligente pedir al que más sabe, ¿no? Javier, me pones aquí, comparte el live. ¿Cómo así que lo comparto? ¿De qué? ¿De dónde? El enlace, te lo pasé por privado. No sé si te refieres a eso. Espiritual, tener los ojos espirituales. Es decir, claro, ver con los ojos del entendimiento, ¿no? ¿Qué más iba a comentar? Bueno, eso, por ejemplo, el concepto... esto lleva a un punto muy interesante que le duele mucho a las religiones cristianas. Y es el asunto de la salvación, ¿no? No voy a entrar en detalle sobre todos los aspectos de la salvación, pero el punto central es que si necesitan este concepto que le encanta al ego, porque al ego le encanta el sufrimiento y el castigo y ponerte entre la espada y la pared y por encima de todo decirte que puedes acceder a mucha información, pero al final esa información no te o sea, puedes adquirir conocimiento, pero nunca encuentres una solución, por así decirlo, ¿no? Los que están abajo. No, Javier, me lo tienes que preguntar en privado. Yo ahora mismo no sé qué me estás diciendo, de qué. La flechita, si no me distraigo, si me pongo a mirar ahora los botones del teléfono, ¿vale? Viste, justo ahora me perdí lo que estaba diciendo, lo de salvar, ¿no? Entonces, el punto es salvar. ¿Salvar de qué? Cuando la gente, muchas veces los cristianos hablan de la salvación tratando de emular frases de la Biblia y se piensan que es la salvación del infierno, ¿no? De hecho dicen el infierno, no de un infierno, ¿no? Y después el punto de vista infierno, que en realidad es un concepto de la cultura latina, ¿sí? De los romanos. En la cultura hebrea no existía exactamente ese formato, ¿sí? Existía el concepto de que hay lugares, planos dimensionales y que la conciencia se atormenta ahí por cosas que ha hecho que se siente culpabilizado, pero en ningún momento dice que eso sea para siempre, ¿no? Y vuelvo con el mismo punto de las terminologías. Dicen, es que la Biblia dice eternamente, sí, pero el problema es que los traductores hacen un trabajo excepcional. No me voy a poner en lugar de ellos, porque quién soy yo para hacer el trabajo tan arduo que es traducir un libro, o una serie de libros, no tantos. El asunto es que hay palabras que no las puedes traducir porque no existen en el idioma y a veces son conceptos. No es una palabra, es un concepto de una cultura, ¿no? Entonces, cuando dices eternidad, la eternidad de una palabra, latina, ¿sí? Aeterno, que viene de aether, del éter. El éter es una sustancia del espíritu, por así decirlo, de energía del espíritu, la energía espiritual. No es una medida de tiempo. Entonces, te está diciendo es que dice por los eones, diría en griego, ¿sí? Los eones son espacio-tiempos dentro de las creaciones del universo, que tienen sus propias reglas, sus propios logos, es decir, conciencias que se encargan del mantenimiento de cada uno de estos eones, que son ciclos dentro del espacio-tiempo, o de los espacios-tiempos. Es un concepto un poco más complejo que simplemente decir eternidad como sinónimo de sempiterno, o sea, que no tiene final. No es tan simple como eso. Bien, entonces, hablar, por ejemplo, de un infierno eterno es incompatible. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Si tú vas donde una persona y le pegas 3 puñetazos, pues el juez va a decir, ahora te quedas quietito que te van a dar 3 puñetazos, o si no le vas a pagar a esta persona 1000 euros por la paliza que le has causado, pero no te va a decir te vas a pudrir en el infierno, en un infierno ardiendo para toda la eternidad. ¿Qué juez va a hacer eso? O sea, por favor, ¿sí? ¿En qué cabeza cabe que un Dios de justicia y de amor te vaya a hacer que te pudras ardiendo si Él mismo fue el que te trajo al universo, Él mismo fue el que te puso el árbol del bien y el mal, te dio el libre albedrío? O sea, Él mismo te pone las circunstancias y después, cuando tú te has equivocado porque no has visto la realidad, ¿sí? Entonces va a hacer que ardas para siempre. O sea, ponme una medida de tiempo, pero eso para siempre, eso es lo más injusto que puedes plantearle a alguien, ¿no? Entonces es dentro de los eones, es decir, del tiempo y espacio, de los mundos y de las dimensiones, hay ciclos. Entonces dentro de los ciclos hay procesos. Por tanto, lo que tú hayas hecho con determinada cosa va a tener una correspondencia balanceada, no totalmente fuera de proporciones. 1.000.000 de años porque, yo qué sé, mataste a fulanito. A ver, por favor, un poquito de coherencia, ¿no? Para empezar,
Si le das tanta realidad a las cosas del nivel de la forma, es que no entiendes el nivel del espíritu. Porque todo es causa y efecto. Tú le haces algo a alguien porque ese individuo te lo hizo y tú se lo vuelves a hacer. Es decir, es un ciclo hasta que alguno de ellos dice, mira, paro con esto, te perdono, no quiero seguir encontrándome contigo, vida sí, vida también, y que nos sigamos matando, ¿no? Entonces hay un proceso de equilibrio y de balance, ¿sí? A lo largo del universo. Entonces, cuando hablan de salvación hay que entender que se está hablando de evitar sufrimiento. Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta estudiar sobre derecho, te vas a salvar de muchos problemas jurídicos donde a lo mejor no tuvieses abogado. Te salvas de mucho, contratas al abogado para lo que lo necesites, pero a lo mejor en algún documento, en algún meeting, ¿sí? Alguna reunión, en X cosas que alguien te quiera hacer, si conoces de derecho, te vas a librar de muchos problemas porque te habrás enterado bien del tema. Entonces ya no te la pueden jugar porque tú sabes del tema. Te has salvado de muchas cosas. ¿Y el infierno? No, no tienes por qué meter siempre el infierno. Está hablando de librarse. Cuando tú conoces la verdad, te libras, sí, de un problema. De hecho, la palabra verdad en griego se descompone, ¿sí? De ael a alecias, ¿sí? Quiere decir sin velo. Por tanto, la verdad o el conocimiento es quitar el propio velo que la conciencia y que la mente han creado. Ahora sí puedo ver, ahora sí puedo entender. Esa es la verdad. Poder comprender lo que es. Por ende, la salvación es sencillamente cualquier forma de liberarse uno del sufrimiento. Problemas aquí, problemas allá, problemas que pueda acarrear uno en el intermedio, es decir, entre encarnación y encarnación, porque hay unos planos dimensionales en cada esfera planetaria, donde el alma va, ¿sí? Está un tiempo, se depura y continúa. Y ni siquiera los mismos planos dimensionales están en el mismo lugar, algunos están alrededor de la atmósfera, ¿vale? Hay por lo menos 4 planos dimensionales según la gravedad de lo que el individuo puede hacer. En algunos casos, si el individuo no ha hecho cosas muy graves, digamos mucho más light, más neutral, no necesita ir a ninguno de esos sitios, se queda en un sitio de descanso y de reposo, ¿sí? Como la metáfora la parábola de Yeshua, que habla del hombre, de Lázaro y Epulión, que el uno se encuentra con Abraham, el otro está en otro plano dimensional donde hay un abismo. Es decir, hay una gran diferencia, eso es lo que significa el abismo. Algo nos separa, que es completamente opuesto. Tú eres polo norte, yo soy polo sur, no hay compatibilidad, ese es el abismo, eso es lo que significa. Sí, son cosas diametralmente opuestas. Y después hay otros que son los que suben a este concepto que los budistas llaman el nirvana. Entonces ya estás en otro nivel, en otro plano dimensional, en la esfera terrestre, y continúas tu trabajo en cuarta dimensión, lo que algunos llaman la resurrección. Por tanto, el concepto de salvar no es que te salves de un infierno, es que te salvas de cualquier cosa. Puede ser de infiernos, puede ser de problemas, puede ser de deudas, puede ser de la cárcel, hay muchas cosas de las que te pueden salvar, pero el saber, el conocimiento te evita meterte en problemas. Por encima de todo, tener un guía mucho más elevado como el Espíritu Santo te puede ahorrar muchísimos problemas. Ese es el punto principal de la salvación. No tiene que ver necesariamente con infiernos, mucho menos infiernos eternos. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿No? Y luego pues también este concepto que dicen, hablan del castigo eterno y el juicio y demás. Pero es que juicio no significa castigo. Si uno está familiarizado con temas jurídicos, cuando tú vas a un tribunal y se lleva a cabo un juicio, tú entras por la puerta y dicen, va a empezar el juicio. Tú no te echas las manos a la cabeza y dices, oh, me voy para el infierno. No, porque estás hablando de sentencia. Sentencia es el resultado final de un juicio. Bien, entonces dicen, llegaron los juicios de Dios. Los juicios de Dios, y se imagina la tierra toda destruida, ¿sí? O va a venir y Dios va a establecer el juicio final. Juicio final, ¿sí? Yo me imagino, dicen el juicio eterno. Si el juicio es estar en un tribunal y tú me estás diciendo que es un juicio eterno, quiere decir que eternamente voy a estar sentado en el palco de un tribunal y nunca va a haber veredicto. O sea, si uno mismo analiza la terminología, se da cuenta de que es inconclusa. Está mal enfocada y está incluso mal planteada. Hay terminología que está mal definida. Juicio es ajustar las cosas.
organizarlas. Eso es básicamente un juicio. Cuando dice los juicios de Dios han llegado, quiere decir que ahora es cuando todo se va a balancear, es cuando se va a compensar lo que estaba descompensado. Puede ser bueno, puede ser malo para ti, ¿sí? O para la humanidad, o para una raza, o para un pueblo, o para una familia. Lo que hace es que ahora es cuando todo se va a balancear. La idea de que siempre tiene que ser un castigo o que tiene que ser algo malo es propaganda, es merchandise, es marketing, ¿sí? De ciertas religiones que les conviene, como pasa con el catolicismo, el protestantismo, eh, en algunos casos el islam, ¿sí? Porque ni en el judaísmo, ¿sí? En el hinduismo a veces, pero ni siquiera es tan exagerado, ¿sí? Bueno, es bueno entender eso, que este concepto del castigo y el infierno y la culpabilidad, esos son argumentos del ego que utilizan muchas instituciones porque así te tienen siempre ahí sentadito, ¿sí? Chantajeándote, haciéndote sentir mal. Pero eso es una estrategia del diablo, es una cuestión del ego para poder tener a las masas controladas. En la libertad no existe este tipo de cuestiones, sino razonamiento. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagas a ti. Trátate bien, cuídate, porque después puedes dañar tu cuerpo y después pagarás las consecuencias o a nivel de la salud, o a nivel de la economía, o con tus tratos sociales. Tú no puedes hacer que después la gente no te quiera ni hablar y dañes las relaciones con la gente o con las personas a las que amas. ¿Le estás haciendo un daño a Dios? ¿Te vas a ir al infierno? No, simplemente eres tú el que te vas a amargar la existencia. Y esa es la cuestión. Vamos a utilizar la coherencia, ¿no? El sentido de la lógica. ¿Vale? Y ya por último, si quieren hacer preguntas, que eso era lo que quería compartir. Aquí pone invitar a la gente como invitado. Yo le doy al botón de invitar, no pasa nada. Ah, vale. Es que no sé cómo funciona eso. ¿Qué tal? Yo bien. Compartir la A ver, quería hacerte una pregunta. salvación del alma. Dime. Mm, La parte legal que la ejercía Judá hasta que se le quita el cetro y se le quita el legislador, que es el templo, eh, viene el nuevo sumo sacerdote, nosotros somos el templo, él es también legislador, ¿no? Él también es abogado y también juez. Como sabemos que por ejemplo ahora no podemos acudir a una parte legal si se encuentra en adulterio una mujer, no la podemos llevar ante el concilio, al Sanedrín, porque ya no hay legisladores, no hay templo. Entonces, ¿a qué esperamos? Esperamos a ese juicio final donde van a saberse todas las obras buenas y malas que hicimos y el juez nos juzgue, pero también, ¿por qué dice? Si hay juicio, ¿no? Porque claro, si se termina el segundo templo, las instrucciones están vigentes, pero ¿quién nos juzga? No hay Sanedrín, no hay templo. ¿Se entiende? Vale. Lo que Después de pasa es ese que juicio que dice, tendríamos que, habría que ninguna... comparar. Ay, un segundo. Hola. ¿Esto qué le pasó? No sé qué le pasó a esto. ¿Se me escucha? No sé qué le pasó a esto. Ah, no sé qué pasó, de repente se cerró la... ¿Me oye? De repente se cerró esto. Sí, Que sí, sí, sí. hay cosas que nosotros tenemos ya sistema judicial, o sea, es decir, que el hecho de que se haya destruido el templo de Jerusalén y han echado a los judíos, no significa que, por ejemplo, los romanos no tuviesen ya un sistema judicial muy bien estructurado. De hecho, hasta el día de hoy, el sistema judicial de casi todo el planeta se basa en el derecho romano combinado con el derecho bíblico por causa de la Iglesia Católica. Entonces ya hay un sistema judicial, no nos tiene que estar preocupando las causas penales. Ahora, cuando algo se escapa de control, digamos que hay injusticias que Porque, no... claro, porque el adulterio sigue siendo adulterio, pero no.
vete a decirle aquí en los tribunales, mira, mi mujer adulteró. Depende, no, no, pero sí hay países donde sí se considera eso, ¿eh? Y me parece que en España, no me acuerdo muy bien cómo funciona, pero ¿por qué sí se No, aplica? Porque si tú te has casado legalmente, tienes legalmente derecho de exigir. Pero si, por ejemplo, convives con alguien y no hay nada, no hay ningún documento de por medio, no hay ninguna obligación judicial, jurídica. Pero si ustedes dicen, no, mira, se casaron aquí, firmaron, y esta persona me ha sido infiel, sí, en verdad sí. De hecho, muchas veces ha sí. habido pleitos donde a lo mejor la mujer ha demostrado que su marido ha sido infiel, pide el divorcio y se lleva un montón de dinero. Pero no es porque me quiero divorciar y ya está, no, es porque tú has incumplido algo que está escrito por un notario, un juez o lo que sea, ¿no? La persona que se encargue del caso, ¿no? Sí, pero a ver, por ejemplo, yo miro a otra mujer y como dice, adultero, ¿no? Cometo adulterio. ¿Quién me juzga a mí? ¿Los hermanos? ¿Los ancianos? ¿El pastor? ¿Quién me juzga? Es que ¿para qué te tienen que juzgar? Si tú tienes Claro, conciencia. pues no, ya, pero hay una infracción, No, hay hay una infracción infracción. no hay ninguna infracción porque no hay ninguna ley que lo prohíba. O sea, tú buscas en los estatutos, por ejemplo, del gobierno español, alguna parte en la No, no, Constitución, en el Código Penal que diga persona que mire a otra persona con, no sé, con no, ojos no, no, lujuriosos, no, tiene yo que... no estoy, no, por eso empecé desde el punto que, por ejemplo, los seguidores o los discípulos que ya no tienen templo, no tienen legisladores, no tienen Sanedrim y que se siguen guiando por las instrucciones, ya sea escritas o por conciencia. Y hay que, por ejemplo, analizar algunas cuestiones legales que están dentro de las instrucciones y que se comete algunos, por así decirlo, agravios o delitos conforme a las instrucciones. Que no puedes, por ejemplo, ir al juez local que no tenga que ver con las instrucciones de la Torá Claro, es que y eso no se te llama, pueda... eso se llama conflicto de jurisdicciones. Hay que ver quién es el que, o sea, hay una jurisdicción para casos penales, casos civiles, casos, no sé, hay que ver cada caso. En el caso, por ejemplo, de querer coger la Biblia, no hay ningún sistema judicial que la aplique. Por ejemplo, en Israel, Claro, la halajá trata de tomar ciertos elementos, pero si en Israel tú no quieres guardar el Shabbat o no quieres hacer ayuno los días solemnes, no te pueden penalizar porque no está claro, estructurado nada de eso dentro del claro. sistema judicial. Por eso te digo, o sea, todo ahora es cuestión de conciencia y amor al Eterno el que uno quiera guardar sus instrucciones. Pero si dentro de esas resoluciones que no se puede llegar a resolver con la parte legal porque no hay concilio de ancianos, etcétera, no hay jueces dentro de lo que te puedan dictaminar dentro de las leyes de la Torá, pues uno se enfrenta al juicio final, ¿no? Y en el juicio final es donde se van a ver todas No las obras necesitas, nuestras. no necesitas ir a ningún juicio que vaya a ocurrir más adelante. El juicio ocurre en el mismo momento, por eso dice cada uno es juzgado según sus obras. Es juzgado, no dice será juzgado. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo ya está generando una consecuencia que en algún momento se va a devolver. Es decir, si tú le estás haciendo daño a alguien y por la razón que sea no te vio un policía, la persona no te demandó, lo que sea, eso es como cuando hablamos de datos que se quedan en la nube. Eso ya se queda ahí y en algún momento se te va a devolver. No necesitas esperar que un humano, un juez humano o un juez, por ejemplo, de la historia antigua de Israel, esté para que ponga una sentencia, porque si tú le has hecho daño a alguien y no se pagó eso aquí, en algún momento se paga por el otro lado. O sea, porque Dios no se queda ciego porque un juez de la tierra o un policía no haya tomado nota por algún agravio. ¿Sí? Es decir, tú no lo viste, yo sí lo vi. ¿Sí? En su Ya, momento, ya, ya. y si queremos llamar Dios, pero también podemos decir que el universo simplemente tiende a compensar siempre. Todos son fuerzas de compensación. Haces algo Sí, positivo, no sí. tienes que esperar que vaya a haber un resultado positivo. Es que es natural. En algún No, no, momento, se entiende, se entiende. Otros le llaman karma. Pero quiero decir,
eh, no te digo que sea como un juicio rápido, pero dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero dice, primeramente el juicio empieza por la casa y serán abiertos los libros y serán expuestas las obras, sean buenas o sean malas, dice Apocalipsis. Claro, pero hay que ver lo que siempre te digo, que qué significan las palabras que yo estoy leyendo. Porque dice, el juicio comienza por la casa. ¿Qué es la casa? Ese es el primer punto. En la cultura hebrea la casa era la familia, ¿sí? El linaje. En los términos espirituales la casa es tu cuerpo, es tu ser. Entonces el juicio, el primer juicio que empieza es contigo mismo. ¿Y quién hace ese juicio? Tu propia conciencia a través del Espíritu Santo. Y el juicio no es para condenarte. El juicio, como digo, es para que tú cojas juicio, ¿sí? Para que tú ¿cómo se dice? Tomes conciencia de lo que estás haciendo. Entonces, el ejercicio que hace el Espíritu Santo con uno Sí. es que uno mismo tome su propia casa y haga un Obviamente, análisis. Comienzo yo obviamente si esto, no, coge no tu nos cruz. perfeccionamos Exactamente. y no trascendemos. Pero, ¿cuál es esa situación judicial que van a ser abiertos los libros y mostradas todas nuestras obras, sean buenas o malas? No necesariamente tiene que ser una cuestión judicial. O sea, sí es cierto que en el nivel de la forma habrá un momento en donde, donde más que todo dirigentes gubernamentales van a ser sentenciados, ¿sí? Al final de toda esta historia, de este ciclo, para dar lugar al nuevo ciclo. Pero va a ser algo que como en nuestro sistema, como lo entendemos, sería muy difícil que se haga un juicio sobre las cúpulas más grandes de poder del mundo porque ellos van a tener un sistema tecnocrático dictatorial. ¿Quién de nosotros lo puede juzgar si ellos se han monopolizado todo el sistema judicial, militar, tecnológico? No puedes meterte con ellos. Entonces, ¿qué hace? Hay una intervención de fuera donde sí se los sentencian a ellos. Pero en cuanto a nosotros, es un tema completamente distinto. El alma se juzga a sí mismo según su conciencia, por eso dice primero lo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Cristo quiere decir cuando tú adquieres conciencia. El que adquiere conciencia, como decía Pablo, ya no necesita que los demás le juzguen. Porque yo ya me miro al espejo y digo, ¡ay, qué torpe! ¿Por qué hice esto? Oye, estoy haciendo mal esto, tengo que mejorarlo. Oye, qué bien por esto. Entonces, ese análisis es porque tú le dedicas tiempo a tu comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ahí donde en tu casa estás haciendo este juicio permanentemente, para que no tenga que hacerlo las cosas exteriores. Porque al final, si no lo haces en tu interior, no lo analizas, terminas cometiendo las mismas imprudencias de siempre y vas a tener que pagar los platos rotos por los errores. Sí, bueno, veo que, por así decirlo, los líderes siguen estando en todas las, por así decirlo, en las congregaciones. No te hablo congregaciones de cuatro paredes, así sea reunidos en las casas. Él constituye a estos liderazgos hasta el día de hoy, ¿verdad? Donde se pueda eh, tomar los ancianos, los sabios, y ellos mismos puedan, por así decirlo, resolver un caso entre con testigos y todo, de, por ejemplo, de que se cometió una falta de inmoral o sexual o de que alguien le fue infiel al otro, ¿no? Eso funciona más en lo que se denomina tribunal, ¿cómo es? Tribunales populares. Pero para que un tribunal popular funcione, es un poco complejo para que se estructure. Normalmente existen los tribunales civiles y los tribunales penales, pero un tribunal popular no está establecido por el Estado. Un tribunal popular se puede organizar, por ejemplo, en un kibutz, ¿sí? Una ecoaldea. Como la ecoaldea es soberanía propia, tienen que tener su propio sistema judicial, porque el Estado dirá, ustedes crean una nación independiente y quieren que yo me meta. Entonces ahí sí aplica lo que estás diciendo, que es lo lógico, que se establezca un sistema de ancianos, de análisis, que en último caso alguien ha hecho una infracción muy grave, lo exilian. Adiós compañero, aquí no te queremos. Sí, a lo mejor no se quieren manchar las manos de sangre, te exilian. Claro. ¿Por qué? Porque de un modo u otro, al estar, pueden decir que es soberanía externa, pero hay estados a los que con ese tipo de cosas se la toman en serio si la gente se toma
sí. eh, la, la sangre, ¿sí? Sí, pero lo digo más que nada por eso, por las congregaciones y los problemas que hay en las congregaciones y quienes tienen los responsables, los ancianos, los líderes, tienen que tomar decisiones conforme a los problemas que pueda haber de matrimonios, de familias o cualquier cosa, cualquier problema Eso que ocurra. claro, entiendo tu punto, pero eso va a depender del nivel de aceptación de la comunidad en que ese tipo de cosas se hagan. Y podría sonar un poco como a secta, porque si algunas de esas cosas entran en conflicto con la constitución del país donde está esa iglesia, podrían meterse la iglesia, esa congregación en un problema. ¿Por qué? Porque las iglesias pagan un local. Y eso quiere decir que han tenido que registrar la iglesia. ¿Dónde la registran? A nombre del Estado. Quiere decir que el Estado tiene soberanía sobre esa iglesia. No quiere decir que no pueda la iglesia dentro de ellos tomar normas, tomar decisiones y decir si hace así acá. Si los demás lo aceptan dentro de la comunidad, ah bueno. O sea, ya es una cuestión entre ellos, siempre y cuando lo que esté pasando ahí dentro no pueda salirse de proporciones a tal Claro, grado que tenga que intervenir el Estado y decir pero esto que es una secta. Pero digo, ¿no hay todavía hasta el día de hoy autoridad delegada en estos, por así decirlo, No porque líderes? no porque no es necesario. Al principio de las comunidades cristianas sí porque había, digamos que una especie de vacío legal. Pero como te digo, al meterse el cristianismo y ser absorbido por el imperio romano, ya las dos cosas quedan combinadas. Entonces ya Ah, las legislaciones a partir de ese momento toman parte del derecho romano y toman parte del derecho bíblico ajustado al modelo de la Iglesia Católica. wow. O Claro. sea que, ilustrarme un poco, ¿cuándo sucedió eso de ese sistema legislativo adoptado por Roma? ¿En qué momento? ¿Con Constantino? Más o menos entre el año 330 y el año 380. O sea, en esa franja de tiempo. Que es la Ya, división de Bizancio, el concilio de Nicea, el primer concilio con Teodosio, o sea, durante todo ese proceso de tiempo que va desde más o menos el 325 al 380, especialmente el mm, 330 con la cuestión de Bizancio. sí, Entonces, ahí lo que se hace es que el cristianismo tiene una ventaja, porque tú imagínate lo siguiente, si el imperio romano no hubiese absorbido el cristianismo no tiene cobertura legal. mm, Significaba que tú tenías tu iglesia y venían unos vándalos, te reventaban a piedras y tú qué podías hacer. Si ibas donde el Estado te diría, ustedes vienen a nosotros, ustedes tienen su propio Dios, que vuestro Dios solucione las cosas, que es lo que le pasaba a Israel, ¿no? En cambio, en este caso, cuando es institucionalizada la religión, si atacas a la religión, estás atacando al Estado. claro, claro, porque Lo mismo que pasa sí, hoy. Mucha sí, gente no lo sí, sabe, pero es tema muy, muy delicado si tú estás en sí. una iglesia, aunque sea protestante y el país es católico, da igual. Aquí, por Sí, ejemplo, el templo y era viene, también, el templo de Jerusalén también era, digamos, por así decirlo, la casa de gobierno. diría más que era lo que pasa es que gobierno como tal no, porque ahí no se sentaba nadie a gobernar, pero había un lugar Bueno, judicial pero que el sí era Sanedrín, ¿dónde estaba, si no? en la zona exterior, sí, pero no en la zona interior. La zona interior es sagrada. No, sí, bueno, Acuérdate, no digo acuérdate que el tiene templo, varias áreas. claro, Acuérdate pero que digo el templo dentro tiene de lo varias que es áreas. el El marco del perímetro. templo, por dentro está la parte legislativa, la parte religiosa, ¿no? Dentro del perímetro del templo, pero dentro del templo no entran sino solamente para cuestiones sagradas los somos sacerdotes. Claro, O del entraban. perímetro. Y Sí, los sí, entonces propios dentro del alguaciles perímetro. del templo. Sí, claro. Entonces había una plaza grande y ahí sí pasaba. Los gentiles no podían Pero entrar, pero sí podían entrar. las decisiones de aquel entonces, las decisiones, por así decirlo, gubernamentales, ¿dónde se tomaban, si no? En el Palacio del Rey o en una zona, un edificio jurídico para los jueces. O sea, los jueces tenían su zona para gestiones jurídicas que ejecutaban los jueces o podía dictaminarlas el rey. Bueno, igual que pasa en muchas naciones hasta prácticamente tiempos Por muy ejemplo, recientes. Salomón era rey. Eh, ¿Vivía en un palacio aparte del templo?
No, el templo era una cuestión sagrada, no es un habitáculo para nadie. Él lo que tenía era unos sitios muy... ah, cómo sería la palabra? Ay, como una especie de palacio, sí. Estaba el palacio del rey, después está el área jurídica y después el templo. Entonces son secciones distintas. El templo es una cuestión que simboliza la presencia de Dios, ¿sí? No podrías meter nada que tenga que ver con el mundo. Después está el Palacio del Rey, que es su casa. Y después está la zona donde ahí se ejecutaban juicios. Ahí estaban los tribunales, los jueces, y el rey también podía dictar sentencia. Mm. ¿Y el Sanedrín qué parte le tocaba? Supongo que estaba en la parte perimetral. Por ejemplo, el templo tiene la parte interior donde está el Santa Santorum. Después tiene la plaza interior donde no pueden estar los gentiles, pero ahí sí Mm. pueden estar todos los sacerdotes. Y ahí hay diferentes habitáculos, ¿no? Todo techado. Entonces ellos No, sí pueden estar por ahí. no, me refiero qué parte legal le tocaba a ellos para como función. ¿Quiénes? ¿Los escribas, los fariseos, Pues, los saduceos? el Sanedrín, digamos que era un concilio de ancianos jueces, Ah, ¿no? sí, el concilio gestor, por así decirlo, de los sabios de Sí. aquel entonces. ¿En qué Y el parte sumo exactamente lo sacerdote, que tenéis? sería el supremo. Sí, sí. Se le dice sumo sacerdote, pero se le llama, en hebreo sería, la palabra sería principal o cabeza, sacerdote cabeza. Sería como la parte de lo que hace el juez supremo, ¿no? Yo diría que es un equivalente, sí, sería un equivalente. Claro, ahí está. Entonces, claro, entonces toda esta cuestión legal que absorbió Roma es por el cristianismo llevada a todos los países donde se conquistaba, ¿no? El mismo Claro, sistema, político claro. y religioso. Claro, y después ocurre que los tratados de Letrán se supone que se divide religión de Estado, pero lo que ocurre es que la figura del Estado pasa a proteger la parte religiosa. Eso significa que si, por ejemplo, estás en España, que es un país católico, y tú tienes una iglesia evangélica, pero vienen unos muchachos y se van a lanzarte piedras cuando tú estás predicando dentro de la iglesia, puede venir la policía y los puede arrestar, porque eso está protegido por la Constitución. Entonces, no necesitas el marco antiguo en otros modelos, porque a partir de Constantino, al incorporarse a la religión, el Estado protege a la religión. O sea, que el sistema legislativo ya está protegiendo a la religión, no necesita depender de eso. Es como en Israel, por ejemplo, en Israel la religión, las sinagogas y demás, es lo mismo, son defendidas y protegidas por el sistema constitucional de Israel. No necesitan el modelo antiguo, porque ya está fundamentado en un sistema bien organizado. Mm. Sí, la mayoría de las personas eh, toman la Biblia como algo religioso y claro, no se dan cuenta que la propia Constitución de Israel, con sus leyes de sanidad, de higiene, de urbanismo, de jueces, de alcaldes, de alguaciles, Claro, pero y, más que todo y para no, esa época, más que todo para esa época, porque cuando ellos salen de Egipto, ellos no salen completamente estructurados, ellos salen como clanes, eh, pero no tienen constitución, no tienen toda una estructura de lo que implica montar una nación. Entonces, ese es el proceso por el que ellos pasan durante el Sinaí, por el mm, que pasan en el Negev y después cuando cruzan mm, el Jordán. O sea, cuando se dividen las tribus de Manasés y después cuando Josué se enfrenta a los hijos de, perdón, a Og y los demás. Toda esta historia, y eso que pasaron más de 40 años, se desarrolla precisamente estructurando una nación. Y después cuando ellos se asientan y establecen sus claro, tribus, viene la siguiente parte, ¿sí? Que empieza a empezar a organizar sus claro, ejidos, etc. Entonces es cómo creas una nación de cero. Es lo mismo que cuando los israelíes vuelven en claro, el 47, los judíos, y ahora tienen que empezar a organizar, y fueron décadas que Israel se tuvo que organizar, mm, ¿sí? Tomando como modelo pues temas del antiguo Israel, temas de Europa, temas de la ONU, mucha ayuda de Estados Unidos para poder mm, estructurar un país desde cero. mm. Todos dicen, no, bueno, nosotros mm, debemos amar a nuestros enemigos. Y vemos que el primer ensayo militar que tiene Israel es con la persecución de Amalek, ¿no?
Sí, La primera preparación militar la tiene con Amalek. la primera intervención, sí, la primera intervención fue contra Amalek, justo cuando estaban entrando al Sinaí. Claro, imagínate si que no los prepare para ir ahí a Canaán. Ah, Eran, sí, eran claro. borregos Todo que tuvieron que que tener solo una sabían preparación. hacer, Claro, y no están claro, acostumbrados a la guerra. no Son, tenían nada de son preparación militar. claro, son agricultores, son gente de ganado, de arar la tierra, y de repente lo vas a meter contra gente tan eh, salvaje como eran los Mm, amalecitas, los amorreos, los claro, cananeos. Ellos no tienen estrategia de guerra, entonces uno cree que los 40 años en el desierto se la pasaron sentados debajo de una cueva. No, es aprender, aprender cosas, estudiar y prepararse claro, también. ¿Por qué? Porque van a construir un país, y construir un país de la nada. exacto, Entonces, por eso, exacto. Solo le cuando tú faltaba, cuando lees Levítico y mm, Números, ¿sí? En parte Éxodo, más que todo Deuteronomio, te das cuenta de que todas esas cosas eran para formar una nación de la nada. sí, Pero ya cuando ya hay una nación estructurada, cuando ya muchas cosas funcionan de mm, forma orgánica, de forma natural, ¿para qué poner nuevas normas? De hecho, muchas cosas ya quedan obsoletas. mm, O sea, cuando el Imperio Romano toma y absorbe el cristianismo, si quieres irte a la antigüedad y coger cosas del Sinaí para aplicarlas, dices, esto ya no hace falta, esto ya no hace falta, esto ya no hace falta. Dices, ya no necesito casi nada de esto porque esto ya los romanos lo tienen. O sea, los romanos mm, ya tenían una infraestructura montada desde que de la sí, República, después después el Imperio de Bizancio, es decir, el Imperio Romano se ha estructurado de tal manera que es el sistema que sigue funcionando hasta el día de hoy, está perfectamente sí. estructurado. Otra cosa es que no sea santo, pero como sistema funciona, es como un sistema estatal, no estatal, digamos, como sistema imperial, sigue funcionando. Digamos que legalmente o no, porque no sé, les pertenecía a los cananeos ese territorio, aunque sabemos que no eran semitas, eran hijos de Cam y muchos eran indoeuropeos, como los eteos o hititas, o los jebuseos, o los fereceos, o los terminados en eos, no sé cuántos eran, eh, cuatro o cinco etnias o pueblos que tuvieron que sacarlos de ahí de Canaán. Y bueno, los hititas ya también estaban muy ásperos para la batalla, o sea que si no intervenía el Altísimo, pues lo iban a tener bastante complicada con gente de guerra, con mucho conocimiento de guerra. Mm. Ahora bien, una pregunta. Ama a tu enemigo. Significa que si viene un loco de esto, del otro bando, de la otra religión, y viene a atacar tu casa para que, porque eres un infiel, y viene a atacar tu casa, violar tu mujer, matar a los niños, lo que sea, ¿uno va a agachar la cabeza y dejar que le corten el cuello o es legal defenderse? Bueno, la Torah dice que si uno entra a casa, tenemos todo el derecho de cargárnoslo, ¿sabes? Si entra a casa con la intención que es de intención Se de llama, matar, se llama nosotros nos podemos principio, defender y el individuo lo podemos... se llama principio de legítima defensa y está entendido en cualquier cultura dentro del derecho natural. La cuestión es qué es lo que uno interpreta por Menos amor. la española. No, Menos pero acá en la no, española, que acá estoy te hablando entran del en casa y derecho. tenés que darle todo y decirle gracias por robarme, hasta luego. Claro, pero no estamos hablando de derecho natural, estamos hablando de la Constitución española y Ah, de ya, ya. legislaciones españolas, pero no el derecho natural está por Mm, encima. Otra cosa es que los jueces mm. lo respeten. No les conviene Por porque los eso, jueces ¿qué es pertenecen amar? ¿Qué es amar al enemigo? ¿Significa que agache mi cabeza y me la deje cortar? Ahí está la pregunta, exactamente, ahí has hecho la pregunta adecuada. ¿Qué significa amar? Porque ¿qué tiene que ver con que agaches la cabeza? ¿En qué estás amando a tu prójimo al agachar la cabeza? Muchas veces también la gente me pregunta, Freddy, ¿por qué insultas a la gente en Facebook cuando los contestas? Les dices cada cosa que el que no te conoce pensará hasta que estás enfadado.
Y le digo, yo lo estoy llamando, lo que pasa es que él no lo está entendiendo. ¿Sí? Yo estoy, desde el amor, yo estoy tratando de Lo ayudarle a él, corrige. claro, de esa manera, pero él no lo entiende. ¿Sí? Él no lo comprende. Es como si un animal viene a atacarte a ti y tú ves al animal y piensas, no tengo nada contra ti. Entonces busca la manera de persuadirlo o darle con un palazo o con una piedra, pero no significa que tú lo odies. Simplemente él está enajenado Sí, en ese sí. momento. ¿Cómo se vería si tú no lo amas? Porque automáticamente lo ves como un enemigo y busca la manera de matarle. Pero si tratas la manera de neutralizarle, de ver qué se puede hacer, y dentro de lo que acaba de decir, mira, por amor a todos, pues no me estás dando más alternativa que tener que quitarte la vida. Porque es que no me estás dando ninguna otra opción. ¿Sí? Que son muchas cosas que también se valoran y que se está valorando también en el sistema judicial español. Y es el hecho de evaluar todos los detalles si tú tuviste la oportunidad en tu defensa de neutralizarle sin necesidad de matarle, ¿para que lo matas? ¿Sí? Bien, entonces todo esto hay que barajarlo. Ahora, en el caso de lo que el espíritu, a lo que se está refiriendo el espíritu, es cómo estás viendo tú a tu prójimo. ¿A quién estás viendo? ¿Estás viendo un enemigo o estás viendo a una persona a quien amas realmente porque sabes que es tu hermano, pero que en ese momento está fuera de sí? ¿Sí? No entiende razones, no ve. Entonces es una forma de decirle, yo te amo, ¿sí? Y te lo voy a demostrar dándote, interviniendo de alguna manera. Pero no puedes razonar con alguien que es absurdo. O sea, no hay Sí, sí. nada que discutir. Por ejemplo, Yeshua dice, no deis lo santo a los perros, ni lo santo, perdón, no de las perlas a los cerdos, ni lo santo a los perros. Si tú estás tratando de razonar con alguien que se comporta como un cerdo, como un perro, ¿qué va a hacer? Pues justo lo que te está diciendo ahí se van a devolver en tu contra. Dice, claro, no, dicen, no le echéis cerdo a las perlas. Este de los árboles. Bien, entonces, también hay que ver que que la pregunta es completamente especulativa, porque no se basa en un contexto ni el destino. Estamos hablando de algo abstracto. Si tendríamos que hablar de un caso específico para saber por qué razón el Espíritu Santo ha permitido el destino que este individuo entre hacia tu casa, qué conexión almática tienes tú con él, porque están conectados ustedes dentro del mismo espacio-tiempo. Pero una pregunta especulativa se saca eso de la ecuación, entonces es una respuesta muy abstracta. O sea, tienes que evaluar cada caso porque si no entendemos que hay un destino, que hay un propósito, que las almas estamos entrelazadas y conectadas, que hay un objetivo. Si alguien aparece en tu casa es porque el Espíritu Santo lo puso. Entonces tú estás en un examen. Entonces tienes que evaluar qué es lo que quiere el Espíritu Santo, cuál es la voluntad de Dios de mí en este momento. Ese es un examen para el individuo. ¿De qué me sirve a mí juzgarlo si el que está evaluando él es el que tiene que saber o que tiene que decir, Espíritu Santo, ¿qué hago yo en esta situación? A lo mejor él tomó una decisión, otro que le pasa algo parecido tomó una diferente. En cualquiera de los casos, si tú te defiendes, estás en tu legítimo derecho. La cuestión es desde qué enfoque lo estás haciendo, con qué intención. Desde el miedo, desde la ira, desde la venganza, o sencillamente desde el punto de decir, no encuentro una manera de poderte neutralizar sin hacerte daño, vas a hacernos daño a todos. Entonces no me queda otra que, yo qué sé, tener que coger un cuchillo porque es que estás totalmente fuera de ti. Pero si yo pudiese evitarlo, pues trato de darte con algo en la cabeza y te amarro y así no tengo que hacerte daño. Entonces es Por eso desde mismo, dónde lo estás haciendo, con qué visión, con qué perspectiva lo estás viendo. por eso mismo también puede ser que Israel no inició nunca ninguna guerra, sino solo defenderse. Lo que pasa es que como tal no ha iniciado exactamente ninguna guerra. En parte, ¿por qué? No porque quisiesen ir de buenos, sino porque sabían que si ellos iniciaban una guerra, les iba a caer todo el mundo encima. La ONU iba a empezar con las críticas, la cuestión internacional, las críticas. Entonces muchas veces han tenido todo preparado, le dice el Mossad o el Aman, que es el servicio de inteligencia militar, les dice, mira, tenemos aquí todo esto visto, sabemos que esta gente va a atacar, tienen todo preparado, pero si nosotros damos el primer paso y nos anticipamos, nos va a caer, como dicen los cristianos, la de Dios. ¿Sí? Porque van a decir que nosotros somos los culpables. Entonces nos toca esperar a que ellos ataquen para que nosotros podamos apelar a la legítima defensa. Por eso Israel ha ganado muchas guerras, porque ellos ya sabían que les iban a atacar, lo tenían todo preparado, pero no se atrevían a tomar la decisión ellos. Muchas veces
Incluso no estaban seguros, empezaban a discutir el Mossad, o sea, el director del Mossad empezaba a discutir con el Amán con el Ministerio de Guerra, y el primer ministro empiezan, no se ponen de acuerdo porque lo típico de los israelíes, no se ponen de acuerdo para nada. Entonces, hasta que toman la decisión, ya les atacaron. Pero, por si acaso, habían hecho algunos preparativos. Entonces, es un tema más, digamos, de opinión internacional. Que si ellos atacaban primero, no se los iban a perdonar. Después iban a estar diciendo que viste que ustedes atacaron primero y como ya saben que hay una alevosía de parte de la comunidad internacional contra ellos, entonces a veces prefieren esperar a que les ataquen y no tener que atacar ellos Claro. primero. Bueno, me despido hasta el próximo live. Vale, listo entonces. Tenemos que tratar esos temas que hablamos, que me gustaría hablar de eso, de la Trinidad, de Had, si son Vale, tres, son uno, unidad compuesta, tres dioses, qué es lo que son. vale. Un abrazo grande, buenas noches y shalom. Bueno, listo pues. Estamos hablando. Voy a mirar solamente si hay alguna pregunta por aquí y ya termino la temática. Gracias, Javier. Shalom, Freddy. Bueno, Chao. a ver, cuando habla creo que algo hermano para nuestra obediencia. Aceptación de la completitud. Bueno, aquí hay varios puntos, pero ya tratar esto en otro. se cerró esto. A ver, las leyes solo son para Israel. Había muchas normativas que eran para Israel en cuanto a temas del Sinaí. O sea, en general son leyes. O sea, las cosas de la Biblia, del Antiguo Testamento, era una ley para Israel. Si a ti te sirve aplicarlas para tu vida en el día de hoy, pues hombre, si te sirven, aplícalas. Pero no te sometas a ellas voluntariamente, de forma gratuita, si ya tienes un sistema judicial que tiene un sistema de leyes. O sea, ¿para qué son las leyes? Para que no le hagas daño a los demás. O para que tú te protejas en caso de que te ataquen. No necesitas estar agregándote más leyes. Si ya te refieres a temas espirituales, para eso está Dios. Yo creo que cada país juzga como son sus leyes. Ahora nosotros nos juzga nuestra conciencia. A eso voy. Claro, si ya tienes conciencia, pues hay cosas que están fuera del marco jurídico, que no están legisladas, pero tu conciencia no las hace porque para tu conciencia eso no compagina con tu corazón, con tu alma. Ok. Pero el infierno no es fuego literal, ¿verdad? Depende, en el nivel de la forma hay ciertos lugares donde algunas almas en cierto momento tienen que pasar un tiempo y no es que a ellos les preparen un lugar donde se queman, sino que ellos, así como tú puedes crear sueños, ¿sí? Y como también puedes visualizar con la ley de la atracción, visualizar en tu mente, también puedes crear un escenario, porque ya no tienes cuerpo, no tienes nada más que hacer, pues te creas un escenario donde tú sientes que necesitas eh, depurar cosas que te carcomen la conciencia, ¿vale? Pero en realidad el punto importante es entender que el fuego es un proceso de transformación interior, ¿sí? Entonces el infierno, ¿qué es? Es cuando tu propia conciencia te carcome, ¿ok? Bueno, pues nada más, ya por hoy concluimos. Sí, en principio haré otro live el viernes, ¿ok? Y bueno, que estén muy bien, que sigan teniendo una excelente semana y Baruch Hatem, ¿sí? Dios les bendiga. Hasta la próxima. Cierra, no cierra.